un cordial saludo a este grupo que nos acompaña en el día de hoy para el módulo de profetas anteriores en el diplomado de Antiguo Testamento de las Sociedades Bíblicas. Para mí es un gusto volver a acompañar este módulo, ya lo había hecho en algunas otras oportunidades y bueno, hoy nuevamente aquí con ustedes. eh, un placer poder estar en contacto. Estoy para servirles en lo que sea necesario relacionado con este módulo y bueno, lo que corresponda. Vamos a comenzar haciendo una presentación muy rápida del sílabo, que el plan de trabajo que nos va a acompañar en este módulo de profetas anteriores, muy rápidamente porque sé que cada uno de ustedes lo tiene, solamente para hacer énfasis en algunas cosas particulares. Por un lado, nos estaremos encontrando entonces cada sábado a esta hora en 4 sesiones que se inician en el día de hoy. Vamos luego hasta el 6 de abril. Nos estaremos encontrando con la ayuda de Dios en este módulo. Cada uno, pues depende del país donde esté. Lo importante es que sepamos que a esta hora que estamos aquí nos estaremos encontrando. Yo estoy transmitiendo desde Colombia, desde la ciudad de Bucaramanga, ciudad conocida como la ciudad bonita, aquí en Colombia. Así que en Colombia son las 9 de la mañana, 9:09, y a esta hora estaré con ustedes cada semana. Allí encuentran mis datos de contacto, especialmente mi correo electrónico personal. Si algún asunto les parece que pueda ser motivo de comunicarnos, bien puedan, con toda confianza, con toda tranquilidad, estoy para servirles en lo que sea posible, así que con toda confianza pueden ponerse en contacto conmigo. El sílabo está ahí para que ustedes lo lean, lo miren, lo revisen. Quiero ir específicamente a la parte del cronograma. Tenemos entonces 6 sesiones, dije 4, 6 sesiones. Tendremos una primera sesión en el día de hoy con la introducción a nuestro módulo, la introducción a los profetas anteriores, y luego nos ocuparemos cada sesión en un libro en particular, de tal suerte que próximo sábado estaremos trabajando Josué, luego Jueces, luego Samuel, luego Reyes y una segunda parte de Reyes. Trabajaremos Reyes en 2 sesiones. Entonces, estos serán los temas que estaremos trabajando. Nos vamos a acompañar de algunas lecturas, las cuales les estaré compartiendo allí a través del personal que nos acompaña en apoyo de las sociedades bíblicas. Les estará llegando a ustedes algún material que voy a estar poniendo a su disposición. Les estaré dando las referencias bibliográficas que ustedes las pueden conseguir también, pero pues en caso de ser necesario, les brindaré también el apoyo con algún material que yo les pueda compartir. Tengan presente el tema de la evaluación. Tenemos por asistencia el 20%, así que les animo a que muy puntualmente estemos allí. Todos ya saben cuál es la metodología para registrar su asistencia. Tendremos un control de videolectura del 40%, un quiz final del 40%, para el total del 100% de la evaluación del módulo. A mí una de las cosas que me encanta de programas como este que tenemos del diplomado es que sé que las personas que están aquí no están para sacar una nota, una calificación, para irle a decir a la mamá, ay mami, mira, me fue bien. ¿Verdad? Bueno, espero que sea así, ni tampoco por el afán de tener un cartón allí para enmarcarlo y colgarlo. Creo que estamos aquí por el deseo de aprender, de crecer, de conocer, y así que eso es muy lindo y anima mucho cuando uno viene como docente a impartir un conocimiento, porque sé que detrás allí, hoy detrás de la pantalla, antes era presencial. Hoy en día, detrás de la pantalla, hay personas interesadas en el conocimiento, en el aprendizaje, en el crecimiento. Así que espero que sea una experiencia y un recorrido bien especial para cada uno de ustedes. Me proponen 2 metodologías o 2 posibilidades dentro de la invitación que me hace Sociedades Bíblicas. Una es que dejamos 10 minutos al final de cada sesión para preguntas.
Esa es una posibilidad, o la otra posibilidad es que vayan preguntando cuando haya alguna inquietud. Personalmente no tengo ningún problema. Este es un espacio de clase, soy docente. Mi experiencia docente me invita más a que tengamos al máximo posible un tiempo que sea de interacción. Así que cuando se les ocurra una inquietud, una pregunta, un comentario, siéntanse en libertad. Ya sea que, bueno, creo que los micrófonos, no sé si los micrófonos están cerrados obligatoriamente para todos. Si alguien intenta, por favor, abrir su micrófono para saber si se puede escuchar allí. Intenten, por favor, alguien y saluda. Sí, Sí se oh, puede, profesor. Buenos días. bien, muy Buenos días, ¿se puede? Buenos días. buenos días, buenos días, un gusto. Un gusto. Bien, muchas gracias. Entonces, cuando quieran, se siente, abren su micrófono y, mire, profesor, discúlpeme tal cosa, con tranquilidad. O levantan su mano, lo que quieran, pero tómense la libertad, ¿sí? Mientras ustedes no hablen, pues yo sigo hablando. Pero si alguno quiere interrumpir, hágalo con muchísimo gusto. No hay ningún problema. No perdemos el hilo de nuestra clase, ni perdemos el hilo del tema que estamos trabajando. Bien, entonces, con toda libertad, por favor. Bien, saludamos a todos los que pusieron ahí su saludo en el chat, saludamos al equipo que le da la bienvenida a cada uno de ustedes y me da el saludo a mí. Igualmente agradezco a todo el equipo, a Sociedades Bíblicas, a la pastora Flor Olivares, Flor Jenny Olivares, al hermano Luis Carlos Incapié y por supuesto a cada uno de ustedes, Mariano, Ronald, Pedro, Davis, Ronnie, Diego, Carlos, Jaime, César, Sergio, Samuel, Irene, Diva, Brian, Irene, Oscar, Joana, Ruth, bueno, Eduardo, todos ustedes reciban un saludo muy cordial, afectuoso y que Dios sea bendiciendo este tiempo. Saludo a todos los que están allí también compartiendo el chat. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de acá. Listo. Profetas anteriores es el curso que nos ocupa en el día de hoy. Bien, una breve introducción que podríamos decir es como algo que, un repasito, algo que seguramente cada uno de nosotros sabemos, pero que es fundamental para que nos acerquemos al tema puntual que nos ocupa. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia como hecho literario? Yo sé que podríamos dar muchas respuestas desde nuestra experiencia de fe acerca de lo que es la Biblia, pero vamos a abordar la Biblia desde una perspectiva literaria. Y dicho sea de paso, tenemos que entender que un curso como este en el que estamos, nuestro acercamiento al texto bíblico es un acercamiento literario. Vamos a ocupar unos espacios, unos momentos, a hablar algo acerca de la teología de los libros que nos competen en nuestro curso. Pero nuestro marco de referencia general es un marco literario. Aquí no vamos a hacer elucubraciones, interpretaciones de lo que podemos entender hoy, una palabra de Dios para usted, para mí. Eso lo hará el Espíritu Santo con cada uno de manera particular. Desde mi tarea como docente es impartir el conocimiento del texto. Así que la primera mirada que vamos a dar acerca de la Biblia o una definición de la Biblia desde una perspectiva literaria. Y ojo, porque con lo que estoy diciendo, no estoy quitándole el valor más importante que tiene la Biblia, que es el valor teológico, el valor espiritual, nuestro conocimiento de Dios. Todo eso no solamente es importante, es lo más importante, es la razón de ser del texto bíblico. No obstante, en un curso como estos, la idea es poder conocer también otra parte de los textos que nos van a ayudar a nosotros en esa experiencia de fe y en ese recorrido que cada uno de ustedes como líderes, como pastores, como personas de fe también lo vienen realizando. Bien, la Biblia, ustedes lo saben muy bien, no es un solo libro,
No es un autor que se decidió un día, se sentó y se puso a escribir y se gastó 10, 20 o 1000 años escribiendo el libro para dárnoslo a conocer. En realidad, la Biblia, como su propio nombre lo indica, Biblia o Biblos, tiene que ver con biblioteca. Es una recopilación. La Biblia es una recopilación de obras. Y ustedes saben que es una obra que se desarrolló durante varios siglos. Esto no es un trabajo tampoco de un solo siglo, de un solo momento. Y esto sin contar con todo lo que también sabemos, que es en diferentes culturas, diferentes personas participaron, de diferentes condiciones académicas, sociales, cognitivas, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al Antiguo Testamento, de manera particular, acercándonos más a nuestro punto de estudio, el Antiguo Testamento nunca fue considerado por el pueblo de Israel como una recopilación arbitraria. Tengan presente eso, nunca se considera una recopilación arbitraria. No es que cogimos textos que nos gustaron y los metimos allí en un grupo de textos que pasaron a tener una categoría de sagrados en medio del pueblo hebreo. No fue así. En realidad, lo que el pueblo hebreo entendió siempre es que estos eran grupos literarios. Los libros se agruparon por características literarias. Y lo que se recogieron no fueron solamente libros que se metieron, sino que se recogieron grupos literarios que se fueron insertando para finalmente conformar el Antiguo Testamento, particularidad que también afecta al Nuevo Testamento. Por eso, en la Biblia hebrea vamos a encontrar una forma de organización de los libros, y cuando hablamos de Biblia hebrea tengamos presente que por Biblia hebrea entendemos lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, que por supuesto los judíos nunca lo llamaron y nunca lo llaman Antiguo Testamento. En el cristianismo hablamos de Antiguo Testamento porque tenemos un Nuevo Testamento, pero como en el judaísmo o en el pueblo hebreo no hay un Nuevo Testamento, entonces no hay un Antiguo Testamento. Sencillamente lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ellos le llamarán Tanakh. Tanakh, que es una sigla que corresponde a Torah, Nevi'im, Ketuvim, de lo cual vamos a hablar ahora en un momento. El curso de profetas anteriores que nos va a ocupar en estas sesiones que tenemos en adelante se dedica a abordar un grupo de libros que están articulados. Es una articulación muy coherente, muy clara como nosotros lo vamos a ver. ¿Cuáles fueron esos criterios que llevaron a que ese grupo fuera un grupo particular? Hay criterios canónicos, hay criterios teológicos, hay criterios literarios, hay criterios históricos, y la finalidad de nosotros abordar este curso es que cada uno de ustedes pueda consolidar su visión global y a la vez unitaria del texto bíblico. Pero quiero hacer énfasis en este momento que lo que nosotros vamos a abordar es un grupo, un paquete de libros, un grupo de libros que por eso es que nosotros vamos a detener y lo vamos a concebir, lo vamos a ver como un grupo literario, un paquete literario. Estamos hablando ahora de literatura, de una producción literaria. Ahora bien, cuando hablamos de una producción literaria, por el hecho de decir una producción literaria, no estamos refiriéndonos a que sea resultado de un autor exclusivamente, cosa que abordaremos ya en más detalle apenas vayamos avanzando. Bien, para que podamos entender un poco más, o más que entender de pronto, para que podamos delimitar nuestro trabajo y comprender el trabajo puntual que vamos a hacer, entonces hagamos un recorrido rápido por tres cánones, como lo podemos llamar. Nosotros hemos oído hablar siempre del canon, ¿no? El canon de las Escrituras y el canon del Antiguo Testamento. Ay, sí, el canon del Antiguo Testamento. Sí, ok. ¿Qué entendemos por canon del Antiguo Testamento? Por canon del Antiguo Testamento, pues entendemos los libros que pertenecen al Antiguo Testamento, sí, obvio, la definición allí, bueno, ya eso es materia de otro curso que seguramente ustedes ya vieron, sobre cómo fue el canon y cómo se produjo y todas las demás cosas. La preocupación mía en este momento es el concepto de el canon, ¿cómo así que el canon? Resulta que no estamos frente a el canon como si fuera uno. En realidad estamos frente a diferentes cánones. Es decir, estamos frente a diferentes ejercicios
que se han hecho para definir cuáles son los libros que pertenecen al Antiguo Testamento. Y esto, si usted no ha conocido nunca este tema, seguramente le va a sorprender mucho más allá de lo que se imagina. Porque aquí no vamos a hablar de un canon, pero tampoco vamos a hablar de dos. Ni siquiera vamos a hablar de tres, ni cuatro, ni cinco, sino que podemos hablar de una representativa, una importante, relevante cantidad de cánones, es decir, de ejercicios que tratan de definir cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Bueno, eso ya es tarea de otro momento, no me compete a mí, pero necesito acercarme allí para que podamos ver lo que nosotros vamos a hacer en nuestro curso, lo que vayamos a ver. Yo quiero aquí no recorrerlos por todos los cánones, les voy a mencionar algunos al terminar, pero algunos adicionales, pero no me quiero ir a todos esos cánones porque quiero mirar al menos aquellos cánones que nos afectan a nosotros de manera directa, los que tienen que ver con nosotros de manera muy particular, porque existen otros cánones que ahorita propiamente a nosotros no nos afectan. Ya les mencionaré algo de ello al final de esta partecita. El primer canon que yo quiero abordar, el primer canon al que me quiero acercar, es el canon que nosotros vamos a conocer como el canon evangélico. Vamos a conocer, no, yo lo estoy llamando así. Es un nombre que yo le doy para que nos podamos comunicar. Me refiero con esto al canon de la iglesia evangélica, al que llamamos nosotros Biblias evangélicas, que seguramente usted tiene allí, la Reina Valera, Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la versión en lenguaje sencillo, la traducción en lenguaje actual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, particularmente allí las sociedades bíblicas, cada uno de ustedes tiene acceso a ellas y está relacionado con ellas. Si quiere conocer más de una versión y tener más de una versión, allí les recomiendo acérquese a su sociedad bíblica, a la sociedad bíblica de su país. Allí le van a brindar varias alternativas muy interesantes, muy importantes y grandes ayudas con relación tanto a este tema del canon, que también la Sociedad Bíblica ha producido algún material al respecto, pero también le va a acompañar con algunas Biblias que han sido producidas allí y que pueden brindarle a ustedes un mejor panorama de los textos bíblicos. Pero, ¿a qué le llamamos el canon evangélico del Antiguo Testamento? Vamos a hablar de 39 libros, que espero a estas alturas cada uno de nosotros por lo menos se sepa muy bien de memoria cada uno de estos libros, sepa organizarlos en orden, cosa que sepa buscarlos en la Biblia cuando sea necesario. Ese canon evangélico nosotros lo hemos agrupado en 4 paquetes literarios. Escúchenme bien eso. Lo que tenemos nosotros cuando nos hablan de Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos, de lo que estamos hablando es de paquetes literarios. Es decir, el Pentateuco es un grupo literario, un paquete literario. Tiene unas características literarias particulares que le identifica como grupo. Asimismo lo tendremos en los libros históricos, asimismo serán los poéticos y sapienciales y asimismo los profetas. En el caso, por ejemplo, de los poéticos y sapienciales, usted puede preguntarse, ¿pero por qué tenemos poéticos y sapienciales? ¿Por qué no tenemos poéticos aparte y sapienciales aparte? Porque efectivamente son géneros literarios diferentes. Ciertamente, así debería ser. Lo que pasa es que ahí tenemos problemas serios para resolver cuál libro es poético o cuál libro es sapiencial. Bueno, tema que tampoco nos compete a nosotros en este momento, pero que es importante tenerlo presente. Lo cierto es que tenemos 4 grupos: Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales y profetas. Lo que ustedes pueden observar, y seguramente alguien se va a preguntar aquí, es cuál es el paquete que vamos a estudiar en este módulo, porque nos dijeron que eran profetas anteriores y por ningún lado encontramos aquí profetas anteriores. Algunos entonces estarán diciendo, ya sé, eso tiene que ver con profetas mayores y profetas menores. No, cuidadito, no me voy a meter eso acá. Entre otras cosas, bueno, ya lo verán ustedes en su curso cuando vean profetas posteriores, pero esa clasificación de mayores y menores es absolutamente lesiva, nociva para el estudio del texto bíblico y mucho más para el estudio de los libros proféticos. Pero no. Profetas anteriores y profetas posteriores no tienen nada que ver con esa terrible designación de mayores y menores. Profetas anteriores y profetas posteriores tienen que ver con otra asignación que ya vamos a mirar y por eso es que estamos viendo los cánones. En principio, lo importante es que sepamos que este es lo que nosotros solemos llamar el canon evangélico.
Observan ustedes que en ese desarrollo tenemos allí en el capítulo de Profetas la primera columna al lado izquierdo, el tercer libro, Lamentaciones, y lo he puesto yo allí en el cuadro con un asterisco. Asterisco que nos explica al lado derecho, en la parte fuera de la tabla, nos explica el problema del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se encuentra allí, ubicado en ese lugar en nuestro canon, porque es un libro que se le atribuyó al profeta Jeremías. En tanto se le atribuye a Jeremías, entonces se le puso allí al lado de Jeremías para que coincidiera o continuara. Eso ha hecho que en algunos casos algunas personas hablen de Lamentaciones como un libro profético. No obstante, es importante aclarar que este libro no está dentro del grupo de los proféticos, este libro está dentro del grupo de los libros poéticos. No es un libro profético, pero pues en el orden del canon se encuentra allí. Bien, esta sería la agrupación o la forma en que tenemos agrupados los libros en el canon evangélico. El siguiente canon, que es importante, es referente también para nosotros, importante considerar, es el canon que llamamos nosotros, que denominamos católico, el canon católico. El canon católico, como pueden observar, también tiene los mismos 4 grupos literarios que nosotros tenemos o que encontramos en el canon evangélico. El canon de los libros, los grupos, los 4 grupos, son exactamente los mismos: Pentateuco, históricos, poéticos y profetas. Son los mismos 4 grupos. Sin embargo, la diferencia que tenemos entre estos 2 cánones, como lo denominamos hoy en día, canon católico y canon evangélico, es la presencia de 7 libros más que tenemos en la Biblia católica que no están en la Biblia evangélica. Son estos textos los que encuentran ustedes allí en negrilla, básicamente en el Pentateuco no hay diferencia. En los libros históricos tenemos a Tobías, Judith y Macabeos 1 y 2. Serían los 4 libros que hay en las Biblias católicas y no están en las Biblias evangélicas. Adicional a esto encontramos el libro de Esther, el mismo que está en la Biblia evangélica, con algunas adiciones que llamamos las adiciones griegas. Tenemos entonces que en la Biblia católica el libro de Esther sería un poco más largo que en las Biblias evangélicas. En los poéticos y sapienciales tenemos los libros de sabiduría y eclesiástico como libros que tenemos allí adicionales en las Biblias católicas que no pertenecen o que no están dentro del canon de las Biblias evangélicas. Y cuando llegamos al grupo de los libros proféticos, encontramos a Baruch, fundamentalmente el libro de Baruch, que es el libro que consideramos como libro profético y que está dentro del canon católico, pero no está dentro del canon de las Biblias evangélicas. Asimismo, el libro de Daniel tiene 2 capítulos más que no están en las Biblias evangélicas. En las Biblias evangélicas Daniel tiene 12 capítulos, en las Biblias católicas tiene 14 capítulos, que son lo que llamaremos adiciones griegas. Bien, si bien es cierto, este es el que conocemos nosotros como canon católico, y por eso solemos llamarle a estos libros de Tobías, Judith, Macabeos, Eclesiásticos, Baruch, le solemos llamar libros católicos. Algunos le llaman apócrifos, otros le llaman deuterocanónicos. Realmente la palabra deuterocanónico es una palabra técnica, es una palabra que surge desde el concepto académico, ya desde una descripción en realidad de la naturaleza misma de los textos, y no apócrifos, que sería más bien una descripción un poco peyorativa y que no es realmente acertada con respecto a la naturaleza misma de los libros. Algo que es importante anotar aquí rápidamente es que, si bien es cierto, estos libros están en la Biblia católica y las Biblias católicas las distinguimos por tener esos libros, es muy importante dejar claro que estos libros no pertenecen a la Iglesia católica. Estos libros no fueron creados por la Iglesia católica ni dentro del catolicismo, ni tienen nada que ver con el catolicismo, toda vez que el catolicismo es cristianismo, es tiempo del cristianismo. El catolicismo se fundamenta o se crea es a partir de la creencia en Cristo. Entonces, pero cuando digamos el Antiguo Testamento, además de nuestras interpretaciones cristológicas, que son interpretaciones, lo que nos cuenta el texto del Antiguo Testamento es la historia antigua de Israel. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con cristianismos. Entonces, estos libros que tenemos aquí, Tobías, Judith, Baruch, Macabeos, no nos hablan nada de cristianismo, nos hablan del pueblo judío.
Y entonces es importante aquí dejar claro que estos libros no son católicos ni pertenecen a la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica los está aprovechando más, porque tampoco es que los aprovechen al máximo, pero los aprovechan más, eso es otra cosa. Pero estos libros pertenecen a las comunidades judías antes de la época cristiana. Estos libros no fueron escritos por católicos, no fueron escritos por cristianos, estos libros fueron escritos por judíos mucho tiempo antes de la era cristiana. Ahí no tiene nada que ver con los cristianismos. Y esos libros pertenecían a un canon hebreo que se llama la Septuaginta o canon griego. En la Septuaginta, que es la traducción de los textos de hebreos al griego, y las adiciones griegas que se hicieron es lo que conoceremos como la Septuaginta. Importante que nosotros sepamos que la Septuaginta no era solamente estos 7 libros adicionales. La Septuaginta contiene todos los 39 libros que nosotros conocemos, más estos 7, más otros que aquí no aparecen en las Biblias católicas hoy en día. Por ejemplo, algunas versiones de la Septuaginta tienen Macabeos 3, Macabeos 4, las Odas de Salomón, Salmo 151, Tercero de Esdras. Es decir, otros libros que no quedaron insertos en el canon católico, pero que también formaban parte de la Septuaginta. Bien, pero por ahora entonces ya tenemos la diferencia entre canon católico, canon evangélico. Y un tercer canon que tenemos que considerar ahora, que va a ser el que marca el derrotero de nuestro curso, es el canon hebreo. El canon hebreo. Siguiente canon que para nosotros es fundamental. Pedro, tienes la palabra, estás levantando tu mano. Buenos días, profe, ¿cómo está? Dos inquietudes, no sé si me estoy adelantando. La primera es, ¿por qué llamar a este paquete que vamos a tratar profetas anteriores y no históricos? Y dos, ¿cómo sería correcto hacer mención de los 7 libros más que tiene ese canon de la Septuaginta? ¿Cuál es la palabra correcta? Que hay como con la inquietud. ¿Cuál es la palabra correcta, me dices? Sí, sí, para denominar los 7 libros más que tiene ese canon, Ok. para que tenemos nosotros los cristianos. Listo, claro que sí. Con respecto a la primera pregunta, efectivamente ya te la voy a responder. Ahora que llegamos aquí precisamente al canon hebreo, ya vamos a responder esa pregunta. Y respecto a la segunda pregunta, la manera correcta de denominar a estos libros es deuterocanónicos. ¿Por qué correcta? Algunos van a decir, ay, no, eso es simplemente que a veces cazamos unas peleas nosotros religiosas de las cuales no sabemos realmente el fondo y entonces creemos que esto es un problema de peleas entre católicos y evangélicos. Como ya les dije, esto no tiene nada que ver con católicos y evangélicos, tiene que ver con la comunidad hebrea. La comunidad hebrea, antes de Cristo, ojo, antes de Cristo, es decir, no había ni evangélicos ni católicos, no había cristianismo, no había llegado Cristo y ya los hebreos tenían 2 versiones distintas de Antiguo Testamento, de lo que para nosotros es Antiguo Testamento. Hay 2 versiones. Lo que nosotros hoy conocemos como el canon hebreo y el canon griego. Canon hebreo y canon griego. El canon hebreo es el que vamos a llamar más adelante el texto masorético y el canon griego es el que vamos a llamar la Septuaginta. Septuaginta, una palabra que traduce la versión de los 70, que es lo que se considera 70 sabios que habrían realizado dicha traducción. En realidad, la historia nos cuenta, esto todo es hipotético, pero digamos que lo más cercano a la realidad, en realidad no habrían sido exactamente 70, sino que habrían sido de cada tribu. Se habrían escogido algunas personas, o sea, serían de 12 tribus, y estaríamos hablando de representantes por tribus, así que estaríamos hablando de 72 seguramente y redondeando el número se le llamó a 70. No que tradujeron todo el Antiguo Testamento. El ejercicio en realidad comenzó fundamentalmente con la Torá.
habría sido el trabajo asignado a este grupo de sabios hebreos que tradujeron el texto al griego, habría sido fundamentalmente la Torá. Sencillamente, después de haber traducido la Torá, se creó una expectativa de continuidad de traducción, entonces se siguió traduciendo el texto y se terminó traduciendo completamente en un periodo aproximado de 200 años, donde habría participado mucho más que 70 personas. Se le llama Septuaginta. Mariano, ya te doy la palabra, termino con esta pregunta. Y entonces, ¿por qué la palabra correcta es deuterocanónicos? Porque cuando tenemos dos cánones, el canon hebreo o canon masorético y el canon griego o la Septuaginta, tenemos dos cánones. Entonces vamos a llamar libros protocanónicos a los del primer canon. Proto significa una raíz griega que significa primer canon, protocanónico, del primer canon o del canon inicial, original. Entonces tenemos los libros protocanónicos. Y entonces los libros que están en la Septuaginta, pero no están en el texto hebreo, les llamaremos libros deuterocanónicos. Deutero, una raíz que significa otro o segundo. Es la misma raíz de Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteros, nomos, segunda ley o segundo o una nueva ley. Entonces, les llamaremos deuterocanónicos para decir que son los libros que pertenecen al segundo canon o al otro canon hebreo. Protocanónicos, los 39 que conocemos, y los deuterocanónicos, aquellos otros libros adicionales. La palabra apócrifo fue una palabra peyorativa, la historia es larga, no las voy a contar aquí porque nos gastaríamos mucho tiempo y no quiero dedicarle más tiempo a eso para que vayamos a nuestro tema, pero fue una palabra y ha sido más una palabra con intenciones de discriminarlos, de rechazarlos, de apartarlos, de condenarlos, y eso surge más en un contexto de peleas religiosas entre católicos y evangélicos. Pero estos libros en realidad nunca fueron considerados como libros apócrifos inicialmente. El concepto de apócrifo originalmente, cuando nace en el cristianismo, era un concepto para referirse a las escrituras gnósticas de los primeros siglos, escrituras gnósticas que pretendieron darle un sentido distinto a las escrituras, y vamos a encontrar una serie de escritos, como si vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de los evangelios, un evangelio, por ejemplo, como el de Judas, que fue muy conocido hace pocos años en su descubrimiento. Entonces le llamamos apócrifo, un texto que tiene una influencia griega que tergiversa los conceptos originales. Y se deja la palabra apócrifo para referirse a esos otros textos, pero estos libros los llamaremos deuterocanónicos. Mariano, tienes la palabra, te escucho. Profesor, buenos días. Bueno, yo jamás he leído estos libros, ¿no? Por lo mismo que usted, por ejemplo, dice, ¿no? Yo los he conocido como libros apócrifos. Se entiende, ¿no? Se entiende la diferencia cuando se llama deuterocanónico y apócrifo, ¿no? Es algo completamente diferente, una apreciación. Pero mi pregunta va por acá, ¿no? Porque si es que en el caso, bueno, de nosotros los evangélicos no creemos, bueno, que estos libros pertenecen al canon, ¿no? Y una de las cosas, una de las razones por las cuales yo personalmente, en mi propia experiencia, he dicho, bueno, estos libros no los leería porque realmente no sé de qué forma podrían enriquecerme o confundirme. Porque, por ejemplo, si bien sé, bueno, hace muchos años atrás falleció mi abuela y los católicos tienen una costumbre, que ellos oran por los muertos, ¿no? Y recuerdo que no solamente eso, sino que en la iglesia católica, cuando mi familia fue y enterró a mi abuela, ellos compraron oraciones eternas, ¿no? Para mi abuela. Entonces, como de que de esta forma yo veo que este tipo de prácticas crea esperanza en la gente, ¿no? Entonces, realmente como diciendo, pues, si tú viviste, digamos, en tu vida bien o mal, creíste o no creíste en Dios, al final, mira, después de la muerte podemos seguir orando por ti, ¿no? Entonces, esa es una de las prácticas que me parece se encuentra en el libro de Macabeos, si no me equivoco. Voy a escribir aquí
Respecto a los libros apócrifos o deuterocanónicos, tuve la oportunidad de dar un seminario completo al respecto. El seminario completo se encuentra publicado en la página www.jadavar.com, lo encuentran ahí en el chat, lo he dejado. Allí hay un seminario completo de 7 sesiones hablando acerca de los libros deuterocanónicos. Si quieren profundizar sobre el tema, les dejo ese recurso como una alternativa. Allí deben explorar Jadavar. Más adelante voy a buscar el link exacto, pero en esa página lo encuentran. No es muy complicado de explorarla, pero ahí la pueden encontrar. El tema de los libros deuterocanónicos. Rápidamente te respondo 2 cositas, hermano Mariano. A ver, efectivamente, a mí una de las cosas que me llama la atención es el temor que nos da de leer esos libros. Pero yo sé que muchos de nosotros hemos leído, por ejemplo, aquí en Colombia, las novelas de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba. Seguramente todos nosotros nos tocó leer en las escuelas la novela de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha, y todos esos son libros que tienen que ver de una u otra manera con temas de religión. Se habla de cosas, pero esos libros no nos da miedo leerlos o no nos preocupa leerlos. ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo o nos preocupa leer un libro como Tobías, Judith, Macabeos, pero sí nos preocupa leer, pero no nos preocupa leer los otros libros? Los temas que hay básicamente para señalar se limitan a 2 cosas. Hay 2 cosas que se limitan a señalar en esos libros. Número 1, que la Iglesia Católica fundamenta su creencia en el purgatorio en un texto de Macabeos. Pero quiero aquí advertirles algo. Ojo con eso. Los evangélicos tienen una gran cantidad de doctrinas. Y ustedes saben que las peleas entre las doctrinas de evangélicos no son fáciles y no son sencillas. Ponga usted a pelear a uno que cree en que hay que hablar en lenguas con uno que cree que no hay que hablar en lenguas. Y las peleas son brutales. Y todo se fundamenta en el texto bíblico. Pregunto, ¿cuál de los dos tiene la razón? No voy a resolver eso acá, ni es lo que nos compete. Lo que te quiero decir es que cada uno fundamenta lo que cree en el texto bíblico. La pregunta es si el texto bíblico está diciendo una cosa o está diciendo la otra. Que la Iglesia Católica fundamente en un versículo perdido de Macabeos la doctrina del purgatorio, no significa que Macabeos esté hablando del purgatorio. Esta es una interpretación. Nos está pasando con los homosexuales que justifican sus comportamientos desde la Biblia, con los divorcios, casamientos y no sé qué hay más, y 20.000 doctrinas que surgen también que quieren todo el mundo fundamentarse al texto bíblico. Ahora la pregunta es si el texto bíblico dice eso. Una cosa es lo que el texto bíblico diga y otra cosa es cómo se interpreta. Entonces tenemos que entender que ahí es una interpretación. Y el otro problema que tenemos, bueno, hay un problema allí en el libro de Tobías con un asunto de un rito que él realiza. Con las tripas de un animal y con un bebedizo y demás. Y dice, uy, terrible lo que aparece ahí. Bueno, Jesús hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos a un ciego. En el Antiguo Testamento se le manda a un personaje a sumergirse 7 veces en el río Jordán y no tenemos problema con ese tipo de cosas. Pero cuando no lo hablan, ¿cuál es el problema? Efectivamente hay que saber los textos. Textos como Judith, como Tobías, estamos frente a unas novelas. Y usted dice, pero no, ¿cómo vamos nosotros a leer una novela? Bueno, las parábolas, ¿qué son? Las parábolas, ¿qué son? ¿Son historias reales? Las parábolas no son historias reales y nos dan una enseñanza. Efectivamente, cuando llegamos a libros como Tobías, Judith, son novelas que efectivamente tú lo has dicho, hay que saberlas leer para que nos generen un conocimiento real. Pero ¿qué tal si dejamos de lado esas novelas y esos ritos raros y extraños y vamos, por ejemplo, a un libro como Eclesiástico, Sabiduría? Cuando encontramos allí, miren, yo personalmente cuando a mí me invitan a predicar en algunas ocasiones a momentos de muerte, de duelo, en algún entierro, en algún velorio, que donde la audiencia es católica, yo tomo los libros tomo el libro de sabiduría y predico a partir de las reflexiones que hace sobre la muerte este libro, maravillosas expresiones, maravillosas reflexiones que hay allí.
muy interesantes que aparecen. O, por ejemplo, un libro como Macabeos, unos libros como Macabeos, que son libros históricos. Son libros históricos y nos cuentan en la historia la liberación del templo 2 siglos antes de Cristo, cuando los griegos habían profanado el templo. Son libros de historia, simplemente historia. Así que efectivamente tienes toda la razón. Hay que aprender a leer esos libros, pero quienes no los tienen, quienes no los leen y quienes tienen miedo, se están perdiendo de cosas muy interesantes. No hablo más acerca del tema. Entenderán que si tengo todo un seminario enorme sobre el tema, habría mucho que hablar. Entonces, por favor, no me provoquen más. Bien, ahí queda la página para que quienes quieran abordar más sobre el tema lo puedan hacer. Volvamos al canon hebreo. El canon hebreo es el que llamaremos el protocanon, el primer canon. El canon hebreo está compuesto por 39 libros, es decir, los libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Esos son los libros del canon hebreo, o le llamaremos el protocanon, o le llamaremos el canon palestinense, al que llamaremos también más adelante el texto masorético. En este canon tiene 39 libros, pero 39 según nuestra forma de numerar. Resulta que el canon hebreo ni los numera como los numeramos nosotros, ni los agrupa como los agrupamos nosotros. Lo primero que vamos a ver es que en el canon hebreo, en vez de tener las cuatro famosas agrupaciones, grupos literarios, en el canon hebreo solo tenemos 3: Torá, Nebihim y Ketubim. Solamente tenemos esas 3 agrupaciones: Torá, Nebihim y Ketubim. 3 palabras hebreas, por supuesto. La palabra Torá, que traduce ley; la palabra Nebihim, que traduce profetas. Nebihim es plural, Nebihim, plural, Naví, singular, profeta, Naví, profetas, Nebihim. Y Ketubim, también una palabra plural que traduce sencillamente escritos. Entonces observe que aquí no tenemos 4, tenemos solo 3. Si ustedes notan, la parte que falta aquí es la de libros históricos. No hay históricos, hay ley, profetas y escritos. Entonces Pedro ahora preguntaba por qué le llamamos profetas anteriores y no le llamamos libros históricos. Bien, ok. Tenemos Torá, Nebihim y Ketubim. ¿Qué es la Torá? Es la equivalencia a lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Es decir, son los mismos 5 libros. Claro, aquí le puse los nombres en español, bueno, en español no, como nosotros los conocemos, porque ninguna de estas palabras son latinas. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio son palabras griegas todas. Génesis, que traduce principios; Éxodo, que traduce salida; Levítico, que es concerniente a los levitas; y Deuteronomio, segunda ley. En la Septuaginta se le puso estos nombres. Estos son nombres de la Septuaginta, no del texto masorético. Así que noten que nuestras Biblias evangélicas también tienen influencia en la Septuaginta, aunque no lo querramos aceptar. Y esta no es la única influencia, esta no es la única, son muchas más, pero ese no es el tema que nos compete. Pero el mismo nombre Pentateuco también es de influencia de la Septuaginta, que también es un nombre griego. Pentateucos, 5 estuches, 5 jarros que contenían los 5 rollos principales. Números, en griego, en la Septuaginta se va a llamar aritmoi. Aritmoi, que es el nombre de donde origina aritmética, es decir, números. Por eso en español le vamos a llamar números. Números sí es una palabra hispana, pero derivada de aritmoi, del griego, que son los nombres. En hebreo, estos no son los nombres de los libros, aunque son exactamente los mismos libros. Pero se van a llamar Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Son los nombres de estos 5 libros que no importa en este momento, pero que sepamos que en hebreo son otros nombres diferentes. Luego tenemos Nebihim, que son los profetas, y lo voy a dejar de último. Me voy a saltar a Ketubim y de último volvemos a el texto de los profetas, que es el que nos compete a nosotros hoy.
Ketubín es una palabra que traduce escritos en plural. ¿Y qué hicieron entonces en el canon hebreo? Agruparon de la siguiente manera: la Torá como primer orden, en primer lugar. En segundo lugar, Nevijín, y en tercer lugar, Ketubín. Escúchenme algo. El orden no es aleatorio. El orden en que los hebreos organizaron su canon es un orden que obedece al grado de interés. Cuando ponen la Torá de primeras es porque esto es lo máximo. Esto es lo principal, por eso está de primeras. En segundo lugar están los profetas, porque es lo segundo. Es muy importante, no tanto como la Torá, pero sí es más importante que el Ketubín. Y el Ketubín está de tercero porque es lo menos importante de los tres. Ahora escuchen bien. Decir que es lo menos importante de los tres no es decir que no es importante. Es tan importante. Gerland, gracias, Gerland, por apagar el micrófono. Es tan importante que quedó en la Tanakh. Es supremamente importante. Solo que en grado o comparado o frente a la Torá y al Nevijín está en tercer lugar. Pero esto es como si quisiéramos, permítanme por un ejemplo bien odioso, pero esto es medalla de oro, de plata y de bronce. ¿Sí? Es decir, subió al podium también. Ketubín está en el podio. También es reconocido y le ponen fotos y le dan premios. Pero una cosa es la medalla de oro de la Torá. Sí, la Torá es Torá. Los profetas son los profetas, el Ketubín. Entonces, este es un orden que tiene que ver con el grado de importancia. Ahora bien, escritos. ¿Qué se le llama escritos? Todo lo que no es ni Torá ni Nevijín. Es decir, en los escritos vamos a encontrar nosotros todo lo que son los libros históricos y todo lo que son los libros poéticos y sapienciales. Entonces allí está Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar, Eclesiastes, pero también está Esdras, Nehemías, Crónicas. Y un libro que nosotros, tanto católicos como evangélicos, lo tenemos como libro profético, los hebreos no lo tienen como profético, y es el libro de Daniel. No está en el canon del Nevijín, no está en el grupo del Nevijín, sino en el grupo del Ketubín, de los escritos. Una perspectiva muy interesante al respecto, que surgió en el mundo de la academia alemana, es la idea de que el libro de Daniel no está dentro de los proféticos, porque Daniel se configura más como un libro sapiencial, un hombre que tiene sueños, un hombre que ve visiones, un hombre que adivina misterios encriptados. Esto es más un sabio que un profeta. Es un concepto que tenemos moderno, pero lo cierto es que el pueblo hebreo no lo metió entre los profetas, sino dentro de los escritos. Y allí, entonces, tenemos el libro de Lamentaciones. Ahora bien, observen que la manera como están organizados tampoco es la manera como nosotros solemos organizarlos. Está Salmos, Job, Proverbios. Si ustedes conocen nuestro canon, es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Aquí no. Aquí en la Biblia hebrea tenemos Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, y la Biblia hebrea termina con Crónicas 1 y Crónicas 2. Cosa que es también contrario a nuestras Biblias, que tenemos Crónicas y después Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y observen que el orden también varía. Ahora vayamos al grupo de la mitad, al Nevijín. Ya hablamos de Torá, ya hablamos de Ketubín, hablemos ahora del Nevijín. La palabra Nevijín traduce profetas, y los hebreos distinguieron dentro de los profetas, dentro del grupo de profetas, distinguieron dos subgrupos. Es decir, la parte de profetas la partieron en dos. Déjenme hacer simplemente la analogía. Así como nosotros tenemos un grupo llamado poéticos, que los repartimos entre poéticos y sapienciales, así los hebreos hicieron un grupo de profetas que lo partieron en dos grupos. Un grupo llamado Nevijín Harishonim y el otro Nevijín Aharonim. Nevijín Harishonim significa los profetas anteriores, y Nevijín Aharonim traduce profetas posteriores. Ahora bien, como ya lo advertí anteriormente, no me vayan a confundir profetas anteriores con profetas mayores y profetas posteriores con profetas menores. Cuidadito, porque esa palabra es totalmente ajena a la visión canónica y a la visión escritural, y mucho menos al tema revelacional.
El tema de profetas mayores y menores es una invención tardía, supremamente nociva, dañina, lesiva para el estudio de los textos. Ahora, ¿qué es anteriores y posteriores? No existe un aspecto que nos permita resolver anteriores a qué y posteriores a qué. No sabemos. Esto es sencillamente una expresión que los hebreos usaron para decir los profetas primeros. ¿Y primeros a qué? No, pues de antaño. De antaño. Es como cuando uno usa la expresión, ¿no? Oiga, ¿ustedes se han dado cuenta que antes las cosas eran diferentes? Por ejemplo, uno salía a la calle y uno de pronto comía y de pronto en los campos y antes era diferente. Y uno dice, ¿antes de qué? No, pues antes, antiguamente, sí, pero ¿antes de qué? No, pues, ¿y cuándo fue que todo eso cambió? Deme una fecha, un día, una hora. Ah, no, pues eso fue cambiando poco a poco. Así mismo pasa aquí. Anteriores no se refiere a un momento en particular. Algunos creen que se refiere al exilio. No, 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 no es el exilio. No, no tiene nada que ver. Antiguamente. Entonces, vamos a llamar profetas anteriores a los libros Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Resulta que cuando hablamos de profetas anteriores, no hablamos de personas, hablamos es de libros, porque esto es una clasificación literaria. Se refiere a los libros, no a las personas. Entonces usted me dice, ¿cómo que Reyes es un profeta anterior? ¿Cómo que Jueces es un profeta anterior? Sí, porque no estamos hablando de la persona, sino del libro. Entonces, Jueces es un libro que pertenece a los profetas anteriores, a la clasificación literaria llamada profetas anteriores. Y tenemos un grupo que serán los profetas posteriores, en donde encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y el rollo de los 12. No son tampoco mayores y menores, son sencillamente un rollo de Isaías, un rollo de Jeremías, un rollo de Ezequiel y un rollo que contenía a los 12. O sea, Joel, Amós, Abdías, una Micana, una Acusofonía, Sejos, Zaccarías y Malaquías. Esos 12 se encontraban en un solo rollo y por eso se va a llamar el rollo de los 12. Ya después, en un accidente histórico, se les apodó menores y a los otros mayores, pero nada que ver realmente en un acercamiento claro al texto. Bien. Entonces, este grupo, denominado los profetas anteriores, es el grupo que va a ocupar nuestro estudio, que son Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. ¿Y por qué? Porque estos libros están aparte de los otros 12 profetas, porque estos libros no son históricos, sino profetas anteriores, y por qué los otros históricos quedaron allá, Esdras, Nehemías, Crónicas, Esther, Ruth, por qué esos quedaron allá en los escritos y por qué estos están aparte. Esa es la pregunta que vamos a resolver en nuestra segunda sesión del día de hoy. Pero me dijeron que estaban muy cansados y que tenían que tomarse 5 minutos de descanso. Entonces, bueno, así es la vida. Entonces, 5 minutos para que vayan y tomen café, tomen agüita, bueno, tomen un respiro, se paren, alcen sus bracitos y estiren los pies. Bien. Bien, estamos allí todos ya. Bueno, continuamos entonces. Bien. De esta manera, entonces, el grupo que nosotros, el grupo de libros que nosotros vamos a estudiar es el grupo que se llama profetas primeros o profetas anteriores. Es importante que sepamos que este nombre es el nombre que el mismo texto hebreo le dio, que en el mismo canon hebreo se le dio. Ahora, ¿por qué se le dio ese nombre allí? Herland tiene su mano levantada, tiene la palabra. Herland, ¿puedes hablar? ¿Escuchamos? Abre el micrófono. Ahora sí, buenos días, profesor. Perdón, mientras quiero salir de una duda antes de pasar y alejarme más de la enseñanza, pero debo dar un pasito atrás, no quisiera perjudicarlo, para hacer No. una pregunta con relación a los libros o al canon
deuterocanónico y el proto. Entonces, mi duda es la siguiente. Yo no sé si recibí mala enseñanza en el seminario donde estudié y saqué mi bachillerato en Biblia y teología, pero se me había enseñado de que los libros se llaman deuterocanónicos, que también podrían ser apócrifos. ¿Por qué? Porque se determina de que, y eso lo leí también en una versión de libros que tengo, de Biblias que tengo, católicas, versiones, en fin, un montón de Biblias, donde se comenta de que los libros deuterocanónicos son son fuera del canon y son apócrifos porque no tienen inspiración divina y que me enseñaron mal, parece que me enseñaron mal que se canonizaron solamente los 66 libros porque los otros no tienen inspiración divina, se determinó en el análisis que se le hizo, y que solamente son historia de un pueblo como el caso de los macabeos y todo aquello. Por eso es que muchas veces en el ámbito cristiano, religioso, evangélico, no leemos esos libros como el que me antecedió otro estudiante que hizo algo parecido la pregunta, y no se leen esos libros porque bueno, ahí aparece, por ejemplo, un ángel Rafael y cosas que no están en el otro canon, ¿no? Entonces, sáqueme de esa duda. Entonces, deuterocanónicos no es lo mismo, no es sinónimo de apócrifo y que se pueden leer y que tienen inspiración divina esos libros, o son simplemente historia. Bien, Gracias. gracias por tu pregunta, hermano. Como ya lo dije hace un momento, es el tema particular de libros deuterocanónicos. Cualquier intento que hagamos por resolver algo así rápido va a generar otras dudas, otras inquietudes, y el tema es bastante amplio. Por eso les dejé allí esa recomendación. Podrían acudir allí. Les ayudaría este seminario completo que hay sobre libros deuterocanónicos. La palabra deuterocanónico no es sinónimo de apócrifo, no, señor. Deuterocanon, deuterocanónico, deutero, raíz que significa segundo u otro, no es fuera, es segundo. Deuterocanónico, ya por eso les dije la misma raíz de deuteronomio. Deuteronomio en griego, deuteros nomos, deutero, segunda, nomos, ley, segunda ley. Asimismo, deuterocanon, segundo canon, u otro canon, un segundo canon. Mientras que apócrifo significa propiamente y de manera precisa, esto es reservado. Entre otras cosas, por eso les digo, es que esta historia es muy larga y yo no me quiero detener allí porque saldríamos del tema propiamente, pero la palabra apócrifo curiosamente fue acuñada por los mismos griegos, los mismos gnósticos. Y curiosamente la palabra apócrifo significa reservado, y ellos lo entendieron como reservado para los iluminados. Es decir, los griegos le llamaron apócrifo a los libros que ellos consideraban eran libros, wow, súper recontra ultra, que solamente los grandes iluminados podían estudiar. Solo que esa historia es larga, pasó por varios momentos. En la patrística se le cambió el concepto y en la época ya de la Edad Media se le cambió otra vez el concepto, pero originalmente se refería a textos reservados para grandes maestros. No son sinónimos, son dos palabras muy diferentes. Y respecto a la inspiración, es un tema que es complejo, ya tendríamos que entrar a discutir toda la situación de inspiración. Respecto a que son históricos, sí, hermano, son históricos, precisamente. Y si son históricos, entonces, ¿cuál es el problema que lo leamos? Es que el problema es cuando nosotros vamos con la idea de que es revelado por Dios. ¿Qué significa esa revelación por Dios? No los miremos, no se preocupen, si quieren no los miren con el concepto de revelación. Hay algo interesante que nosotros debemos conocer, y es que cuando estos libros pasaron a ser parte del canon católico, cuando se tradujo la Vulgata Latina. La creación de la Vulgata Latina fue la que incluyó estos libros dentro del canon católico, los aceptaron dentro del canon católico. Y en la Vulgata Latina se puso una nota sobre esos libros.
y decían, estos libros son muy importantes para la iglesia, pero no tienen el mismo carácter de revelación de los demás libros. Así aparece en la Vulgata Latina. Cuando Martín Lutero tradujo la primera Biblia completa a un idioma distinto, que fue al alemán, hizo exactamente lo mismo. Las primeras Biblias evangélicas contenían estos libros. Y Martín Lutero lo que hizo fue que puso los 39, luego puso los 7 deuterocanónicos. Martín Lutero los llamaba apócrifos cuando eso todavía no había entrado el concepto de deuterocanónico. Martín Lutero los llama apócrifos, pero con una idea muy diferente a la que nosotros estamos usando hoy en día. Y puso la misma nota. Estos libros son muy importantes. No tienen el mismo carácter inspiracional de los demás libros, pero también son muy importantes. Y de esa manera todas las primeras Biblias evangélicas los contenían. La Biblia del Oso contenía estos libros. Incluso contenía otros de la Septuaginta que no están dentro de estos 7. Y la primera Biblia en inglés lo tuvo y la primera Biblia en francés lo tuvo. ¿Por qué desaparecieron? Eso es otra historia muy interesante, la razón por la cual no está en el canon. Entonces, bueno, es una historia larga, hermano, no quiero seguir porque el tema nuestro no son los libros deuterocanónicos y no quiero quitarle tiempo a nuestro curso propiamente, pero sí, básicamente estas palabras para que se animen a investigar más sobre el tema. Investíguenlo, no se queden con una fuente, revisen varias fuentes y traten de ir más a fuentes de carácter académico que de carácter religioso. Porque es que, vuelvo, insisto, en las peleas que tenemos entre católicos y evangélicos, nos angustia eso. ¡Ay, son libros católicos! No, qué tristeza. Estos no son libros católicos, jamás. Jamás, no son libros católicos. Los católicos lo están aprovechando, pero no son libros católicos. Y entonces nos ponemos a pelear con eso y, ay, no es que los católicos, sí, y entonces usted, ¿por qué se reúne los domingos? No, pues porque la Iglesia Católica fue la que definió que los domingos era que hay que reunirse. ¿Y por qué creemos nosotros en la Trinidad? Pues eso es un dogma establecido en los tiempos de la Iglesia Católica, no en los tiempos, no fue Lutero el que habló de la Trinidad, eso ya se establece. Hay muchas cosas, hay mucha influencia que tenemos. Entonces, les invito a que más busquen textos de orden académico que nos instruyan sobre estas situaciones que perspectivas religiosas que nos llevan a unas guerras tontas que no tienen sentido acá. ¿Vale? Bien. Ok. Gracias a ti, hermano, por tu pregunta. Bien, entonces, profetas anteriores es una expresión que aparece en la misma Biblia. Si ustedes van a Zacarías capítulo 1, versículo 4, van a encontrar esa expresión. Los profetas primeros, el profeta Zacarías habla acerca de eso. De hecho, lo dice en 3 oportunidades, en capítulo 1, versículo 4, y en capítulo 7, tanto en el versículo 7 como en el versículo 12, habla de los profetas primero. Entonces, a partir de esa expresión que usa Zacarías, en el canon hebreo, en la Biblia hebrea, se les llamó a estos libros los profetas anteriores o los profetas primeros, o más puntualmente o más precisamente, Nebihim Harishonim. El texto que nosotros tenemos como, o la palabra que nosotros vamos a tener para profetas anteriores. Bien, miremos ahora por qué estos libros forman un paquete literario aparte, individual, independiente. ¿Qué hace que estos libros sean diferentes? Vamos a mirar varios aspectos muy interesantes al respecto y vamos a comenzar mirando algo. Si usted tiene la Biblia en su mano, sería muy pertinente que la use en este momento y se vaya al libro de Deuteronomio. Cuando termina el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar la expresión: murió allí Moisés, siervo de Yahvé, de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Así termina el libro de Deuteronomio. Ahora, observe usted cómo
es el epílogo, la parte final ya, o sea, estamos terminando y continuando después de hablar de Moisés, como habla el libro de Deuteronomio, entonces continúa diciendo, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y cierra el libro de Deuteronomio. Cierra. ¿Cómo es que cierra ese libro? ¿Qué es lo que dice Deuteronomio cerrando? Murió Moisés, siervo de Jehová, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Así, en síntesis, así cierra el libro de Deuteronomio. Ahora yo quiero llevarlos a ver cómo comienza Josué. Allí, mire usted, pase solamente una paginita o mire allí adelante, cómo empieza el libro de Josué. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Quiero que observen algo importante. La forma narrativa, la narrativa del final de Deuteronomio es muy similar, no solamente en estilo literario, no solamente en estilo y en forma, sino en contenido. Es decir, Deuteronomio termina tal como comienza Josué. Este fenómeno es un fenómeno muy interesante que no lo descubrí yo ni mucho menos. Fue descubierto hace un buen tiempo en Alemania. Cuando se tuvo esta intuición de un libro de Deuteronomio que termina muy parecido a como comienza Josué, empezaron a darse unas investigaciones tendientes a determinar si Josué y Deuteronomio tenían alguna relación, si había relación entre estos libros. Para poderlo descubrir, se siguió avanzando con el estudio de estos libros y observen ustedes cómo termina el libro de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José. Y los hijos de Israel de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob, compró los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y le enterraron el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Si ustedes revisan, como leíamos hace un momento, el cierre del libro de Deuteronomio, notarán que el cierre del libro de Josué es muy similar, muy parecido. Si usted sigue haciendo el ejercicio, descubrirá la manera como así terminó Josué. Ahora, ¿cómo empieza el libro de Jueces? ¿Cómo empieza el libro de Jueces? Aconteció después de la muerte de Josué, etcétera, 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 y continúa el inicio. O sea, miren la línea que llevamos. Termina Deuteronomio diciendo, y murió Josué, y murió Moisés, libro de Deuteronomio, y murió Moisés, y le sucedió Josué. Comienza Josué. Después de la muerte de Moisés, se levantó Josué. ¿Cómo termina Josué? Y murió Josué y lo enterraron. ¿Cómo comienza Jueces? Después de la muerte de Josué, sí. O sea, observen que lo que encontramos aquí es una continuidad narrativa.
Esto nos deja ver que estos libros no son independientes, no son aislados, no son cosas que surgieron de la nada cada uno por aparte, sino que hay una continuidad narrativa. Incluso, ya lo vamos a ver después cuando abordemos los textos, que incluso hay una continuidad teológica. Hay elementos teológicos que los identifican y los hacen iguales. Si vamos al final de Jueces, observen, no termina. Es una expresión interesante. El final de Jueces no es un final. Jueces no termina. Jueces termina diciendo, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina Jueces. ¿Por qué Jueces no termina? Por una razón muy simple. Porque el libro de Jueces, si bien es cierto, nos habla de los jueces de Israel, no los tiene a todos. Si usted ha leído Primero de Samuel, descubre que en Primero de Samuel tenemos la historia de Elí y la historia de Samuel, que en realidad fueron los últimos jueces de Israel. Es decir, parece que aquí el libro se cierra simplemente por temas de extensión. ¿Se acuerdan ustedes que en esa época había, de alguna forma, lo podemos decir, límites en la escritura? Porque no se podía tener un libro extremadamente grande, porque se escribía en rollos. Entonces el rollo tenía su tamaño para que ya no pueda seguírsele, hombre, complicados, y aquí seguimos escribiendo. Entonces como que hay una ruptura aquí, el libro no termina y vamos a Samuel, y Samuel sencillamente, observen que no comienza. Dense cuenta ustedes, no comienza. Los anteriores libros, aconteció después de la muerte de tal, ¿sí? Aquí comienza, hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y esto es una conversación como si ya estuviéramos conversando antes, como si ya hubiéramos estado conversando. Y por supuesto, entre Primero de Samuel y Segundo de Samuel, pues hay una continuidad que esa sí es indiscutible y es hasta allí, no tenemos problema. ¿Cómo cierra Segundo de Samuel? Dicho sea de paso, y ténganlo muy presente, cuando nosotros hablamos de los libros del Antiguo Testamento, hablaremos siempre de segundo y primero. No hablaremos de primera y segunda como en el Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Pablo a Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque en el Nuevo Testamento son epístolas o cartas. En el Antiguo Testamento son rollos o libros. Entonces llamamos primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Entonces es primero de Samuel, segundo de Samuel, no primera de Samuel, ¿vale? Bien. ¿Cómo termina segundo de Samuel? Termina diciendo, edificó David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Es decir, si usted mira, aquí he puesto el último versículo, pero si usted mira la última parte de Samuel, nos está hablando de los últimos días de David. Por eso termina diciendo, después de todo lo que le pasó, y ya muy anciano, y aquí está, los últimos días de David, y edificó un altar. ¿Cómo comienza Reyes? Reyes comienza diciendo, cuando el rey David era ya viejo y avanzado en días, le cubrían ropa pero no le calentaba, y continúa ya para darle la entrada a Salomón, porque Primero de Reyes ya se ocupa en Salomón, ya David ahí no es protagonista, ya únicamente nos cuenta los últimos días de David para montarnos en Salomón. Y por supuesto, cuando usted ya continúa de Reyes a Crónicas, ya el brinco es absoluto, ya es rotundo, ya de Reyes a Crónicas no hay nada que ver. De hecho, Crónicas lo que hace es recomenzar la historia, vuelve y empieza otra vez, rebobina y ya en otro momento comienza. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que lo que se descubrió es que Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes son un paquete literario muy interesante que nos permite encontrar una continuidad narrativa y una continuidad teológica y una continuidad literaria. Entonces, como Deuteronomio pertenece al Pentateuco, estos otros 4 paquetes de Josué, Jueces, Samuel y Reyes
entendiendo Samuel como 1 y 2 y entendiendo Reyes como 1 y 2, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, es un paquete de libros que es al que le vamos a llamar los profetas anteriores. Pero las investigaciones sobre estos libros han sido muy interesantes y muy largas en la historia de las ciencias bíblicas. Hay un texto que les voy a recomendar. De hecho, el material se los hemos enviado o se les va a estar enviando. No sé si ya les llegó o les estará llegando. El material es el libro llamado Introducción al Antiguo Testamento. Quiero recomendarles este libro de manera muy particular, escrito por José Luis Icre, un sacerdote católico, inicialmente discípulo y después compañero de trabajo de Luis Alonso Shekel, uno de los grandes biblistas del siglo XX, ya muerto Luis Alonso, José Luis Icre vivo todavía. José Luis Icre escribe su introducción al Antiguo Testamento y en su texto advierte Sicre lo siguiente: sin duda, usted ha oído hablar del combate de David con Goliat, la caída de las murallas de Jericó, Elías, Eliseo, la conquista de Jerusalén por los babilonios. Pero quizá no sepa que estos relatos forman parte de una larga historia de Israel que abarca desde el siglo XIII hasta el año 561 a.C., es decir, mediados del siglo I. Es decir, es una historia que abarca cerca de 12 siglos, 1200 años y poco más. Actualmente, dice José Luis, se la conoce como la historia deuteronomista, porque se basan en los principios teológicos del Deuteronomio, pero su formación fue lenta y compleja. Página 133. He tomado este texto que nos sirve a nosotros como síntesis de lo que nos va, síntesis y cama, colchón, en lo que vamos a sentar nuestro acercamiento a los libros de los profetas anteriores. Permítanme explicar algunas de las, o profundizar algunas de las ideas que plantea José Luis acá. La primera idea es que todas esas historias, estos son efectivamente, entonces, perdón, hace un momento Pedro decía, ¿por qué esto no se llaman simplemente libros históricos? No, es que son libros históricos. Claro que sí, son libros históricos. Lo que ocurre es que, como ya lo vimos, en el canon hebreo no hay un paquete que se llame históricos. En el canon hebreo hay un paquete que se llama Torá, uno que se llama Nevijín y uno que se llama Ketubín. Es decir, ley, profetas y escritos. ¿Por qué nosotros le llamamos profetas anteriores? Nos estamos basando en la designación que se le dio en el canon hebreo, en la perspectiva hebrea. Pero por supuesto que el contenido de los libros es histórico. Entonces se les llamará libros históricos. De esta manera encontraremos que estos son libros históricos, efectivamente, son los profetas anteriores, efectivamente, según la designación hebrea, pero también les llamaremos la historia deuteronomista. Entonces, dice José Luis que todas esas historias que hemos leído allí son historias que abarcan cerca de 1200 años. Es decir, desde Josué hasta Reyes estamos cubriendo alrededor de 12 siglos. Brutal. Imagínense ustedes el trabajo apoteósico para recoger 12 siglos de historia del pueblo hebreo en este pequeño paquete llamado libros históricos o profetas anteriores. Adicionalmente, José Luis Sicre nos advierte que hoy en día a estos libros le llamamos historia deuteronomista, una palabra que parece como un trabalenguas y al principio cuesta mucho trabajo pronunciarla cuando uno no se ha familiarizado con ella todavía. Deuteronomista es una expresión que por supuesto proviene del libro Deuteronomio. En el ejercicio que acabamos de hacer, ustedes se dieron cuenta
que el Deuteronomio tiene una continuidad narrativa, teológica, histórica con Josué. ¿Qué es entonces lo que se ha descubierto? Que el libro de Deuteronomio influyó profundamente en su teología y en su narrativa con estos libros que van a ir a continuación. Entonces se les va a llamar historia deuteronomista para referirse a que están inspirados en el libro de Deuteronomio o están motivados, promovidos por el libro de Deuteronomio, entonces se les llama deuteronomista, es decir, asociado con el Deuteronomio. Justamente esta propuesta que nos advierte aquí José Luis no es de José Luis Sicre. José Luis es un sacerdote español, entre otras cosas. Pero este trabajo comenzó años atrás, en el siglo XIX, y su historia la podríamos remontar o podríamos iniciar con un personaje llamado Otto Eisfeld, quien a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un pastor, teólogo, protestante, alemán, comienza con una idea a partir de lo que hemos mencionado, y es que si Deuteronomio continúa en el libro de Jueces, nosotros no deberíamos estar hablando de un Pentateuco, sino de un Hexateuco. Es decir, la propuesta de Eisfeld es que cojamos el Pentateuco y le sumemos a Josué, porque Josué, ¿cómo termina Deuteronomio? Aconteció que después de la muerte de Moisés se levantó Josué, hijo de Nun. Así termina Deuteronomio. Entonces Otto Eisfeld dice, bueno, si hay una continuidad entre Deuteronomio y Josué, cojamos Josué, arrastrémoslo y unámoslo con el Pentateuco. Entonces ya no hablamos de un Pentateuco, es decir, 5 libros, sino de un Hexateuco, es decir, 6 libros. Esta historia que comenzó con Otto Eisfeld siguió desarrollándose y varios teólogos, exégetas, especialistas comenzaron a aportar y aportar. Y entonces, ¿qué siguieron diciendo después? Un momentico. Si usted propone que Pentateuco le sumemos Josué, entonces a Josué hay que sumarle Jueces, porque Jueces es después de la muerte de Josué. Entonces ya no es un hexateuco, sino un heptateuco, 7 libros. Y después alguien dice, un momentico, entonces si Jueces va con ellos, entonces hay que ponerle también a Samuel, porque Samuel forma parte de los Jueces. Entonces ya no hablamos de un heptateuco, sino de un octateuco. Y entonces luego viene alguien y dice, un momentico, entonces también pongamos Reyes. Entonces ya no hablamos de un octateuco, sino de un nonateuco. Entonces todo esto fueron teorías que fueron surgiendo con el estudio de las ciencias bíblicas y fue la discusión en Alemania. Finalmente, conclusión de esa discusión fue ni hexateuco, ni heptateuco, ni octateuco, ni nonateuco. Dejémoslo en pentateuco, pero entonces vamos a hablar de la historia deuteronomista. Y esto lo va a hacer Martin Noth, otra vez un alemán que ya a comienzos del siglo XX y a lo largo de la primera mitad por lo menos del siglo XX, Martin Noth va a ser fundamental en los estudios del Antiguo Testamento, en el aporte al conocimiento del Antiguo Testamento como lo tenemos hoy. Y entonces Martin Noth es el que finalmente nos va a hablar de la historia deuteronomista. ¿Qué dice Martin Noth? Ni hexateuco, heptateuco, nonateuco. No. Es un pentateuco en el cual el libro de Deuteronomio es el que provoca la construcción de la historia deuteronomista. Es una historia que poco más o menos dice lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey Josías, lo encontramos allí en el libro de Reyes, también lo encontramos en Crónicas, decide restaurar el templo? Josías era nieto del rey Manasés. Desde el periodo del rey Manasés, que fue un periodo que duró entre 40 y 50 años, no podemos precisar el tiempo de su reinado, un periodo de todas maneras muy largo. En el periodo de reinado de Manasés,
Manasés fue un hombre terriblemente malo. Él se dedicó a perseguir a los profetas, a él se le atribuye el asesinato de Isaías y dedicó el templo de Jerusalén a sacrificios humanos y lo dedicó, yo en términos muy pictóricos digo, lo volvió un templo satánico. Y se hicieron cosas terribles allá en el templo. Abandonó el templo y el templo estaba acabado. Acabó el culto a Jehová, por lo menos el culto que se ha practicado originalmente. Acabó con los profetas, bueno, acabó con la ley, fue el que desbarató y destruyó, hizo desaparecer todos los rollos que había de la ley, todas las copias, hizo desastres en el pueblo, en el reino del sur. Este fue un rey que debió haber reinado aproximadamente entre el año 695, 685, por allá en esos periodos, y habría durado entre 40 a 50 años. Es decir, su reinado fue en el siglo VII. Tuvo Manasés un hijo llamado Amón, que solo duró 2 años, el pueblo lo asesinó, Amón quería seguir con las mismas prácticas perversas de su papá, muere, pero alcanza a dejar a un hijo llamado Josías, que con edad tan solo de 8 años comenzó a reinar. No alcanzó a crecer más. Asesinaron a su padre y Josías inicia el reinado. Josías, un niño que claramente fue criado por una madre piadosa, temerosa de Dios, seguramente por ancianos de Israel que influyeron mucho, y Josías, temeroso de Dios, ordena la restauración del templo cuando ya llevaba unos 8 años reinando. Y en el proceso de restauración del templo, los constructores descubren una copia del rollo de la ley que aparentemente fue escondida por piadosos judíos sacerdotes que cuando vieron que Manasés mandó destruir todo, salvaron un rollo y lo escondieron por allá en los muros del templo. Cuando se está restaurando el templo, se descubre el rollo y entonces Josías manda leer ese rollo, inicia lo que se va a llamar un gran avivamiento espiritual en los tiempos de Josías, donde el pueblo nuevamente vuelve al Señor, vuelven a conocer la ley, vuelven a celebrar la Pascua y hay un gran avivamiento en esa época. Bien, para Martin Knott y algunos otros exégetas modernos, el rollo que se debió haber encontrado allá tuvo que haber sido el rollo de Deuteronomio. Es lo que ellos consideran. Simplemente dejo ahí una anotación. Personalmente no estoy de acuerdo. No creo que haya sido el rollo de Deuteronomio, pero no importa ahorita. Solamente dejo ahí la salvedad. Pero los teóricos alemanes del siglo XVIII y siglo XIX creían que sí, que debió haber sido el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿qué es lo que se va? ¿Cuál es la historia o cuál es la hipótesis que nace allí? Ese día, cuando Josías ordena leer el Deuteronomio y se crea ese gran avivamiento, como resultado de ese gran avivamiento, el rey Josías, dicen ellos, se rascó la cabeza y dijo, caramba, espérese un momentico. Con esto yo me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que nosotros no tenemos escrita una historia de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Sí, tenemos aquí la Torá, pero ¿qué ha pasado con Israel? Entonces, se crea una hipótesis con Martin Knott de que Josías se da la tarea de recuperar la historia de Israel y nombra a una gran cantidad de personas que se dediquen a recoger todos los escritos que haya para recuperar la historia de Israel. Y el resultado de ese trabajo de recolección produjo los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Entonces, como esto es un coletazo del avivamiento, gracias a que se encontró el rollo, y como estos teóricos dicen el rollo fue Deuteronomio, entonces le van a llamar a los libros la historia deuteronomista. Es decir, un paquete de libros de historia que fueron escritos de manera motivada por el hallazgo del libro de Deuteronomio. Resulta que esta historia que yo les acabo de contar en unos minutos muy cortos es una historia que la cuenta de manera muy deliciosa José Luis Sicre
en su libro Introducción al Antiguo Testamento. Libro que ustedes encuentran en internet, lo pueden descargar en PDF sin ningún problema. Sin embargo, creo que por ahí está disponible también y seguramente se les hará llegar, pero búsquenlo, por favor, hagan el intento, lo encuentran, como les digo, de manera fácil, lo encuentran en internet. Descarguen. Capítulos 8, 9, 10, 11. José Luis Sicre habla de este fenómeno en la historia deuteronomista. Son 3 capítulos, creo, allí que habla de la historia deuteronomista. Pero hay uno en particular, el capítulo 10, que es una novela que se inventó José Luis Sicre. Es una novela, pero es una novela. ¿Por qué es novela? Usa la novela como recurso pedagógico. José Luis Sicre comienza diciendo lo siguiente, miren, la historia deuteronomista es una hipótesis que se inventaron los alemanes, que la crearon, la conformaron, la construyeron los alemanes. Sobre esa historia, sobre esa hipótesis, hay mucho material en alemán, pero es un material tan pesado, dice José Luis Sicre. Es un ladrillo ese material. Entonces dice José Luis, entonces yo me di a la tarea de tratar de entender eso y me inventé una novela para que ustedes la puedan leer y no sea tan pesada entenderla. Entonces se inventa una novela. ¿Qué es lo interesante? No se preocupen, la pueden leer aunque es una novela, porque José Luis dice, les voy a explicar qué es inventado por mí y qué está en el texto bíblico. ¿Cuáles personajes yo me invento y cuáles personajes son el texto bíblico para que ustedes no se van a confundir? Entonces lo hago en forma de novela como recurso didáctico, pero les voy a aclarar cuando no tienen que pegarse pues como si fuera texto bíblico. Pero la novela es muy sabrosa. Si alguno de ustedes que está fuera de Colombia y alguna vez ha visto Betty la Fea, bueno, esta historia, esta novela de la historia deuteronomista es tan agradable como ver esa novela. Es agradable. Además que es muy ilustrativa. Así que una tarea que les dejo es la lectura de la historia deuteronomista. Es un capítulo corto, pero como les digo, seguro que si usted comienza, se va a animar y se va a despertar un gran interés en la lectura de ese texto. Les invito pues a que lean esa novela. Vayamos a la propuesta de Martin Knott y revisemos cuáles son los puntos más importantes en la hipótesis que Martin Knott trabaja. Dice Martin Knott que la historia deuteronomista es obra de un solo autor, no de una escuela. Es lo que plantea Martin Knott. Es obra de un solo autor, no de una escuela. En el estudio, en el desarrollo más posterior a Martin Knott, es decir, después de Martin Knott, los estudios de las ciencias bíblicas han permitido entender que no fue posible que toda la historia la construyera un solo autor, sino que fue necesario el apoyo de otros sectores. Dice Martin Knott que este autor vivió y trabajó en tiempos del exilio, es decir, que la historia deuteronomista fue construida en la época del exilio, es decir, posterior a Josías. Josías sería el siglo VII, el exilio es en el siglo VI. Y advierte que la obra fue redactada en Samaria, no en Babilonia. A pesar de que fue en tiempos del exilio, fue en Samaria. Usted dirá, pero ¿cómo? Si en el exilio no se llevaban a la gente, ojo con eso, tengan cuidado, porque no. El exilio, eso lo veremos como parte de ya más adelante de nuestro trabajo. No, hay un mito que tenemos allí en la cabeza y es que en el exilio se llevaron a todo el mundo. No, esto no fue así. Se llevaron a la gente más importante, pero mucha gente se quedó viviendo allí en la región tanto del norte como la del sur. Por supuesto que las condiciones de vivienda eran terribles, pero allí habitaba gente en esa región aún en el tiempo del exilio. Entonces, Martin Knott asegura que dentro de esa gente que se quedó viviendo allí, hubo alguien que redactó la obra
viviendo en Samaria. Dice Martin Knott, además, que la historia deuteronomista representa el primer intento serio de historiografía dentro de Israel. ¿A qué se refiere Martin Knott con primer intento serio? Hasta la época en que se construyen estos libros, que se escriben estos libros, que son objeto de estudio o serán objeto de estudio para nosotros, se había escrito mucha historia, pero era una historia que giraba en torno a intereses muy personales de una persona, ¿sí? Por ejemplo, los reyes solían hacer sus diarios. Cada rey tenía sus escribientes que iban escribiendo la historia que era importante para ese rey. Entonces eran anales que giraban en torno a la persona del rey. Entonces en tal año el rey hizo este y este rey hizo aquello y este rey hizo lo otro y el rey por aquí y el rey por allá. Era una historia del rey, no era una historia de Israel, ni mucho menos con una intencionalidad de registrar historia, sino con el hecho de guardar las memorias de lo que ese rey había hecho para engrandecer a ese rey. Sobre eso encontramos mucho material en los mismos libros. Usted lee con cuidado Samuel, Reyes, también en Crónicas, usted va a descubrir que ahí mismo nos cuenta cómo los reyes hacían sus propias historias. Entonces, habían habido historias personales, individuales. Entonces dice Martin Knott, pero cuando surgen estos libros, o sea, cuando surge la historia autonomista, por fin y por primera vez aparece un intento de historiografía dentro de Israel. Es decir, lo que se hizo fue recoger material para producir ya una historia seria de Israel. Eduardo, estás levantando tu mano. Tienes la palabra. Sí, doctor, buenos días. Una sola pregunta. Usted ha mencionado que estos textos eran para engrandecer las obras de este rey, de un determinado rey, pero hay porciones donde no engrandece al rey, sino por el contrario, dice, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pipipín, mató, hizo esto, el otro. ¿Cómo podemos entender eso? O también se registraban los hechos, digamos, no tan positivos del rey. Muchas gracias, doctor. No, con gusto. Mira, ojo porque tenemos que separar dos cosas. Ojo con el hilo acá de lo que estábamos diciendo. Hasta el momento, o sea, antes de que se escribieran estos libros, existían historias personales para engrandecer al rey. Antes. Cuando se escriben estos libros, o sea, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, se recuperan, sí, esos anales, pero se escribe una historiografía. Entonces el comentario, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, no aparecía en el libro original, aparece ya ese en el libro de Reyes. El autor de Reyes es el que escribe eso, analizando la historia pasada. ¿Mm? Bien. Entonces Martin Knott advierte que aquí estamos frente a un primer intento serio de escribir una historiografía y que esta obra histórica comienza con una gran introducción teológica que es el libro de Deuteronomio, lo que hace un momento estábamos diciendo. Deuteronomio, más que, según la idea de Martin Knott, Deuteronomio, más que ser un libro de historia, es un libro de teología. Ahora, eso es ciertísimo. Eso es ciertísimo, eso lo comparto. De hecho, a mi juicio, no solamente Deuteronomio, sino toda la historia de Israel es un libro de teología, no de historia. Es decir, si bien es cierto, aquí tenemos el primer intento de historiografía, no es una historiografía por la historiografía, sino una historiografía por la teología. La interés de la teología. Por eso, como tú lo decías ahora, Eduardo, se le van a meter notas como hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ese no es un comentario histórico, ese es un comentario teológico. ¿Sí? Es teológico. Entonces, esta es una historia teológica. Sobre eso voy a avanzar más adelante. Levantó la mano alguien. Ay, pero se me perdió aquí. ¿Quién era que ha levantado la mano? Oscar levantó la mano. Sí, profesor, muy buenos días. Entonces, lo que podría entender es que cuando hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
está mirando frente a lo que es el libro de Deuteronomio, entonces está diciendo que frente a lo que es la Deuteronomio o la ley de Moisés, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que esta es la perspectiva historiográfica de Israel. Hermano, tú lo has dicho, sigue dictando la clase tú. Ya. Sí. Eso es lo más grande que hay. Deuteronomio es absolutamente contundente, claro. ¿Qué dice Deuteronomio? El famoso Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Behatá Ed Adonai Eloheka. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles? Deuteronomio 5, la ley, los mandamientos, estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hablarás de ella entrando por la casa, saliendo en el camino, todo. Y luego Deuteronomio 28, 68 versículos del capítulo 28, hablan 14 sobre las bendiciones por usted obedecer la ley. Y 54 versículos, las maldiciones si no la obedece. Entonces, ¿qué va a hacer esa historiografía? Entonces, claramente y hermoso aporte, Oscar. Entonces, lo bueno y lo malo está es en función de ese Deuteronomio que ordenaba ir al pie de la letra con la ley, efectivamente. El Deuteronomio se constituye así en la introducción teológica. Y sobre eso ya después vienen varios autores que van a discutir para qué fue que se escribió la historia deuteronomista. Es decir, Josué, pues, Samuel y Reyes, ¿para qué? ¿Cuál era la finalidad? Por ejemplo, aparece un personaje muy importante en las ciencias bíblicas, alemán, Gerhard von Rath, que va a decir, la idea de esa historia era crear un optimismo mesiánico, crear la esperanza de que va a haber un Mesías Salvador. Hans Walter Wolf va a decir, no, esto es más bien un llamado a la conversión. Si hicieron lo malo y por eso nos desviamos, la idea es que volvamos a la ley para que nos convirtamos. ¿Sí? Es lo que va a considerar Walter Wolf. Y aparece posteriormente Moore Cross, que va a decir, no, aquí hay la doble finalidad. Esta historia se creó tanto para generar una esperanza mesiánica como para hacer un llamado a la conversión. Esto es sencillamente aportes importantes que van a surgir porque nosotros no podemos meternos en la mente de los autores y decir, ellos lo hicieron con esta finalidad. Lo que podemos hoy es decir que cada uno de estos elementos lo podemos percibir en la obra, allí están, son valiosos, son importantes y será muy interesante para nosotros que podamos nosotros mismos descubrir qué hay detrás de esta obra a medida que vamos acercándonos al estudio libro por libro. Así que mis hermanos queridos, con esta pequeña introducción rápida, apresurada, pero creo yo interesante, podemos empezar a provocar nuestro ánimo y nuestra provocación hacia los libros llamados profetas anteriores. Mariano, tienes tu mano levantada, tienes la palabra. Profesor, solamente una duda que no me quedó claro. El supuesto rollo que se encontró fue el Deuteronomio, el rollo del Deuteronomio, ¿verdad? Señor. Sí, señor. Según la hipótesis de Martin, no, y según ellos. Dejé la salvedad de que no comparto esa idea, no creo que haya sido Deuteronomio, pero fue lo que provocó la hipótesis y por eso se va a llamar historia deuteronomista. ¿Alguien más levantó por allí su mano? Bueno, creo que ya la bajó, no sé. No veo más manos levantadas por ahí. A ver. No. Listo. Bueno, no sé si alguna otra pregunta, inquietud queda. Bien, Ronnie, ¿tienes la palabra? Buenos días, profesor. El comentario de la introducción al Antiguo Testamento que usted nos mencionó de este sacerdote católico José Luis Sicre,
¿Lo van a poner dentro de la plataforma de acá de estudio o específicamente hay algún link, no sé si quizás lo comentó, donde podamos encontrar esta introducción al Antiguo Testamento de este escritor? El libro, la introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sucre lo encuentran en internet, lo pueden descargar. Allá lo pueden ir, busquen lo que es esta. Yo quisiera compartirles el capítulo donde está la historia de Deuteronomista. No sé, no, bueno, esto lo hablaré con la hermana Leticia, que es la coordinadora del diplomado, para ver cómo hacemos, a ver si les podemos hacer llegar. Creo que debería estar subido allí en su aula virtual. Debe estar subido ese material porque es parte del material de apoyo. Pero voy a asegurarme de que puedan tener el material ustedes. Muchas gracias. Entre otras cosas, pueden encontrar el libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sucre, lo encuentran en internet. Pero si usted va y dice la historia autonomista de José Luis Sucre, la historia autonomista, llámelo así, historia autonomista de José Luis Sucre, también la encuentra de manera aislada, independiente, la sola novela la encuentra. Entonces pueden, el recurso lo encuentran fácilmente. El enviárselos es simplemente asegurarnos, pero lo pueden encontrar con facilidad. Pastora Flor, tienes la palabra. Muchas gracias, sí. No quería que se vaya bueno, no es duda en sí, pero tal vez una aclarativa que nos pudiera hacer. Siempre hemos aprendido nosotros, así como alguien decía hace rato, ¿no? No creo que nos hayan enseñado mal, pero sí tal vez los términos son diferentes. Aprendimos como profetas mayores y profetas menores. ¿Esta es otra clasificación o es la misma con otro nombre? Simplemente esa aclaración, por favor. No, profetas anteriores tienen que ver con los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Profetas mayores y menores es a lo que hoy preferiblemente le llamamos es profetas posteriores para su correcto estudio. Pero eso será tarea del profesor de profetas posteriores abordar ese tema, ya lo abordarán con él allá. Oscar, tienes la palabra. Sí, profesor, una pregunta sobre el tema de que pudo haber sido un solo escritor. Lo que yo había entendido hasta hoy sobre esa visión deuteronomista y de todos los libros que acabamos de nombrar como profetas anteriores, se le puede adjudicar de alguna manera una hipótesis que haya sido Esdras. No. Gracias, profesor. No, Esdras no. A Esdras se le atribuye la escritura de los libros de la historia cronista. Crónicas, Esdras, Crónicas, Esdras y Nehemías, esa es la obra cronista, esa se le atribuye a Esdras. Tema que no puedo tampoco profundizar acá, ni me voy a meter en él, pero Esdras probablemente hace un trabajo de edición final, pero no como autoría propiamente de ellas, de los profetas anteriores. Bien, mis hermanos, el tiempo se nos ha ido, no podemos avanzar mucho más, no podemos robar más tiempo a la próxima clase. Dios les bendiga. Hay un foro en el aula virtual para hacer preguntas también. Yo estaré pendiente allí, estén ustedes pendientes si hay preguntas y allí podremos también responder algunas inquietudes que surjan. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor.